Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos una vez más como comunidad en torno al altar del Señor. Nos reunimos en torno a su palabra que es viva y eficaz, su palabra que es la que ilumina cada día nuestra vida. Por eso hoy, una vez más, tenemos la posibilidad de dejar entrar en el corazón al Señor. Pero para ello debemos de abrirle las puertas al Señor, pero para abrirle las puertas debemos de tener muchísima fe. Asimismo, hoy tenemos la dicha, tenemos la gracia una vez más de alimentarnos de ese manjar de salvación, de ese pan que da la vida eterna. Sintámonos dichosos, por lo tanto, de participar en este día santo, en este martes santo, en esta Santa Eucaristía, que es el banquete de los cristianos, que es el banquete de los que creemos en Jesús, que es el banquete que nos recuerda que el alimento de salvación es el mismo Jesús, aquel que, como nos muestra el Evangelio durante estos días, fue el que padeció, fue el que murió, fue el que resucitó para darnos vida en abundancia. Hoy una vez hemos escuchado el Evangelio, una vez más hemos escuchado el Evangelio de San Juan, el Evangelio que se le conoce muy bien como el Evangelio del discípulo amado. El discípulo amado es aquel que representa a la comunidad que quiere amar y que se sostiene solamente en la persona de Jesús. El discípulo amado es aquel que está siempre desde el momento en que empieza a seguir al Señor hasta el final. Y nosotros sabemos muy bien que ese discípulo amado estuvo también en el momento más triste de la vida de Jesús, si se quiere decir, en el momento en que el Señor Jesús entregó su vida para salvación nuestra. Hoy encontramos algunos elementos esenciales dentro de esta comunidad del discípulo amado. Encontramos la traición, un personaje muy conocido, y también hay unos signos que muestran algo que se le conoce muy bien, que rompe la comunión con Dios, que es el pecado. ¿Cuál es el signo? Y era de noche, dice el Evangelio. La noche representa la oscuridad y desde el sentido espiritual la oscuridad representa al pecado. Ayer escuchábamos entonces la cena de Betania, y luego pasamos a la última cena, en la cual Jesús se despide de sus discípulos, y en medio de ella Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos. Eso lo escucharemos dentro de 2 días en el Evangelio del próximo jueves. La comida en el Evangelio de hoy se interrumpe bruscamente y se da paso a 3 escenas que culminan este capítulo del Evangelio de San Juan. Primero, encontramos dentro de esta comunidad del discípulo amado el anuncio de la traición de Judas. Segundo, una enseñanza de Jesús sobre el sentido profundo de su pasión. Algo que marcará la identidad de Jesús y la identidad también de aquellos que queremos seguir fielmente a Jesús, porque es en la pasión donde nuestra vida empieza a tener sentido. Y tercer elemento que encontramos en el Evangelio de hoy, el anuncio de las negaciones de Pedro. En el centro, entonces, tenemos que tener muy claro de todo está la persona de Jesús, quien es el que conduce los acontecimientos de aquel que está narrando y diciendo palabras fundamentales hoy en el Evangelio de San Juan. Por eso, queridos hermanos, es a la luz de las palabras centrales de Jesús que hay que entender la contraluz que aparece tanto en Judas. Y hoy podemos decir que hay también como una figura concéntrica en el Evangelio. La figura concéntrica es aquello que se encuentra en el centro, que es lo más importante y que es lo que más realza el escritor sagrado. Primero encontramos la traición de Judas. Segundo, encontramos anuncio de la pasión. Y tercero, la negación de Pedro. De estos 3 elementos, ¿cuál es el más importante? Lo que se encuentra en el centro, la pasión. Sobre eso
quiere resaltar el Evangelio en este día. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Y algo bien importante es que vemos dos actitudes de discípulo o de discipulado. La actitud del discípulo, en este caso Judas, que no busca el arrepentimiento, sino que se inmersa más, si se quiere decir, o entra más en esa oscuridad que lo llevará a terminar su vida de una manera desastrosa. A diferencia de la negación de Pedro. La negación de Pedro justamente en el tercer momento donde él niega a Jesús, empieza a llorar y empieza a arrepentirse por haberle faltado, por haber negado a Jesús. Y algo maravilloso, como le digo, el Evangelio utiliza bastantes signos que muestran sobre todo a nivel espiritual, muestran sobre todo ese nuevo comienzo en el Señor, porque cuando canta un gallo, ¿qué significa? Que está amaneciendo. ¿Y qué significa el amanecer para un cristiano? Levantarse y tomar una nueva experiencia de vida. Significa que Pedro se arrepintió y en el momento que cantó el gallo empezó a vivir una nueva vida en Cristo. Hoy entonces vemos estos dos estilos de discipulado. Aquellos que traicionan a Jesús. ¿A quién representa Judas? En realidad, Judas representa a todos aquellos que vienen a la iglesia y no comulgan. ¿Y Pedro a quiénes representa? A todos aquellos que vienen a la iglesia y comulgan. Porque el centro es la pasión, y profesar la pasión es alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Y ustedes, queridos hermanos del ICA, les felicito, porque ustedes se están preparando precisamente para ello, para ser ese discípulo modelo de Pedro, ese discípulo que se quiere alimentar cada día de ese manjar de salvación, de ese cuerpo y la sangre de Cristo que nos mantiene unidos. Recordemos que la pasión es el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, donde Cristo se entrega totalmente por amor a nosotros. Y por eso la pasión del Señor nosotros lo actualizamos en cada Eucaristía, porque ese es el centro. Recordemos una vez más, el Evangelio de hoy nos muestra una figura concéntrica y nos muestra dos actitudes de discipulado. Aquellos que no dan su brazo a torcer y siguen haciendo las cosas del mundo, Judas, y aquellos que reconocen su pecado y se acercan a Jesús arrepentidos, suplicándole su perdón. ¿Quiénes son los que se alimentan y verdaderamente reconocen la pasión del Señor? Aquellos que se arrepienten y toman el rumbo para estar con el Todopoderoso. Y eso es precisamente lo que encontramos en el Evangelio de este día. Queridos hermanos y hermanas, entonces el Señor cada día nos sigue revelando la gloria de su pasión, porque cada vez que se entrega en su cuerpo y en su sangre, nos está mostrando que Él se entregó de manera total, a diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento, que utilizaban cosas, animalitos externos. En este caso, Él se entregó en su totalidad para darnos vida eterna, y como comunidad del discípulo amado debemos de recibir ese amor, porque Él es el que nos ha amado primero, y como Él nos ha amado primero, correspondamos a ese amor. Y recordemos que debemos de seguir esa actitud de Pedro, que se arrepintió cuando le falló, y el Señor al final, cuando nos arrepentimos, a medida vamos profundizando en el Evangelio, Él renueva nuestro amor y nos confía la misión. Más adelante en los textos de resurrección vamos a encontrar: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Esas frases que renuevan el discipulado, y al mismo tiempo el Señor encomienda una misión grande: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ese título es totalmente de pastor, y el título de pastor es un título mesiánico que precisamente hoy encontramos. El Señor dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y qué es lo que dice Pedro en el Evangelio de hoy? Yo daré mi vida por ti.
O sea, desde allí ya se va cimentando la base de que Pedro es el comienzo de la iglesia y representa el comienzo de nuestra iglesia. Pidamos entonces, queridos hermanos y hermanas, al Señor que siga preparando nuestro corazón, sobre todo en el caso de ustedes, hermanos de la iniciación cristiana de adultos, que prepare su corazón, porque estamos a pocos días de comenzar la vida sacramental. Unos comienzan en la vigilia pascual seguidamente, otros harán la primera comunión, luego las confirma y bueno, ya los del matrimonio será a final de año, pero de este año, ya el otro año, todos los que estamos aquí seremos más comunidades eucarísticas que se reúnen en torno a ese que padeció, murió y resucitó para darnos vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los